El biombo del infierno. Ryonosuke Akutagawa. Akutagawa escribió El biombo del infierno para un público japonés, familiarizado con ideas e imágenes asociadas al infierno budista. Este cuento, de 1918, busca voltear la mirada hacia historias clásicas del Japón tradicional, trayéndolas a nuestra época con una mirada moderna, nostálgica ante la desvinculación con el pasado japonés por el tsunami de la influencia europea. Es una representación literaria de la era Taisho, esto es, entre 1912 y 1926, que fue una bisagra en la historia y cultura japonesa, un puente entre el pasado y el presente, donde afloraron las ideas nacionalistas. Akutagawa se quejaba de que los escritores de su época habían perdido la poesía del lenguaje. Escribían más como periodistas que como artistas. Fue así como se gestó la novela naturalista japonesa, la novela del yo, en la que un personaje relata con el lenguaje más cotidiano posible sus vivencias. Como única solución al problema, Akutagawa proponía una literatura en la que la poesía habitara en la prosa. Para ello había que voltear a ver al pasado y a sus técnicas narrativas, que incluían la larga tradición de copiar modelos antiguos para darle forma a textos recientes. Solo así podría dejarse de lado la pretensión modernista de inventar cosas nuevas y entrar en una etapa de imaginación moderna de la tradición nativa. Sus ideas, aunque lo inmortalizaron en la historia de la literatura, le generaron problemas de autoestima en su momento, ya que parecía luchar contra la corriente. El tiempo le daría la razón, pero él no llegó a verlo. La creación artística es la expresión más compleja de la condición humana. Si bien Akutagawa era un entusiasta de las ideas y corrientes que llegaban a Japón desde Europa o Estados Unidos, veía con recelo las tendencias individualistas que las acompañaban. Este individualismo cristiano que proliferó en su época chocaba con el pensamiento japonés y muchos intelectuales se rebelaron ante él, en oposición a la mentalidad tradicional japonesa, según la cual la naturaleza, los seres humanos y las deidades existen como parte de un todo. El cristianismo inculcó en muchos jóvenes japoneses una nueva conciencia del yo y del individuo como una realidad distinta de la naturaleza y de lo divino, es decir, un insólito respeto por la individualidad. En El biombo del infierno, el personaje principal es un pintor llamado Yoshihide, que está solo en la sociedad en la que vive. Es único en su especie en la mansión del gran señor Horikawa, que lo tiene a su servicio. Y es único también en la comunidad artística de su época. Lentamente, Yoshihide se va transformando en bestia, mientras un pequeño mono, que lleva su nombre en forma de burla, y crea una comunidad con la hija del pintor, va adquiriendo características humanas. Al poco tiempo de su aparición, este cuento comenzó a ser utilizado por la sociedad japonesa para entender la cultura nipona, convirtiéndose en lectura obligatoria en la enseñanza media superior y objeto de análisis en los círculos académicos japoneses. Aunque no se menciona ninguna fecha a lo largo del texto, podemos deducir que ocurre durante la era Heian, esto es, entre 794 y 1185, época en la que se desarrolla la historia que sirve de inspiración a este texto de Akutagawa y que podemos encontrar en el Uji-Shui Monogatari. Es en la era Heian cuando el budismo alcanza su mayor esplendor. Esta religión llegó a Japón a través de la visión china
que la impregnó de ideas burocráticas, como podemos observar en la descripción de los funcionarios del infierno que aparecen en el biombo del cuento. El infierno budista es uno de los 6 mundos donde se perpetúa el ciclo de samsara. Es el lugar donde pagan su karma las personas que obraron mal en esta vida. Está debajo de la tierra, gobernado por Yema, y varias clases de demonios torturan ahí a los criminales. De los 6 mundos o reinos donde se perpetúa el ciclo de samsara, es la más baja de las 6 posibilidades para renacer. Es por lo tanto, al igual que las otras 5, un lugar de paso. En él los habitantes se purifican del karma acumulado en su vida anterior, a través de los castigos que les son infligidos, para poder renacer en un nivel superior. En el biombo del infierno, el narrador comienza contando las grandes virtudes del señor Horikawa y las desagradables características del pintor Yoshihide, el protagonista del cuento. Estos aspectos interiores del protagonista se verán reflejados en el exterior del mismo, siendo fuente de burla de todos los miembros de la corte y el pueblo, según lo que nos dice el narrador, al punto que se lo ve como una bestia, un mono, otorgándole el mote de mono Hide. Es decir, que desde un principio la comunidad o el narrador ha decidido deshumanizarlo frente a nuestros ojos, mostrando casi exclusivamente su cara desagradable. Yoshihide está solo contra todos y no pertenece a una casta importante. Horikawa, en cambio, a pesar de haber cometido acciones reprobables, se nos presenta como la perfección hecha carne, porque él es un gran señor y el narrador es su súbdito. Akutagawa tomaba inspiración de textos antiguos, y el biombo del infierno no es la excepción a esta norma. La historia que sirve de fuente ha sido titulada por algunos traductores como Ryoshu, pintor de imágenes budistas, se alegra al ver su casa en llamas. Está contenida en el Uji Yui Monogatari, una colección de cuentos tradicionales de la era Heian. Esta historia es muy breve, no supera una página. Allí el protagonista es un pintor de imágenes budistas llamado Ryoshu, y es curioso que, a pesar de la diferencia del nombre con el de Yoshihide, los caracteres con los que se escriben ambos son los mismos. En la historia antigua, el pintor tiene esposa e hijos. Su casa se incendia con todos dentro. Solo él escapa sin importarle la suerte de los demás y es encontrado en el exterior observando la destrucción de su casa y su familia, deslumbrado por las ideas que el incendio le brinda para sus pinturas. La combinación de caracteres que conforman los nombres de los protagonistas de estos cuentos, Ryoshu y Yoshihide, es curiosa porque significan bondad suprema o excelencia extraordinaria, algo que resulta irónico cuando leemos las historias, aunque en su segunda acepción podría corresponder solo a la destreza como artistas que los protagonistas manifiestan y desean más que a cualquier otra cosa. A pesar de ser los mismos caracteres, la lectura cambia como consecuencia del tiempo que pasó entre una historia y otra. Del siglo XIII al XX hubo una evolución en la escritura japonesa. El nombre del protagonista del cuento del Uji Yui Monogatari se leía aún con la pronunciación china, llamada Oniomi. La mayoría de los antiguos textos japoneses están escritos en chino clásico, y con el paso de los siglos, los sonidos del japonés se fueron adaptando poco a poco a la escritura de origen chino. En el relato moderno de Akutagawa ya tenemos la pronunciación japonesa moderna, llamada kuniomi. Yoshihide, en la cultura contemporánea, es, sin embargo,
una reminiscencia de Ryōshū, es decir, lo que se llama nombre referencial, el nombre de una historia ya leída, conocida por todos. El antagonista del cuento, el señor Horikawa, también es una referencia histórica a la era Heian. Hubo un emperador llamado Horikawa. Reinó desde 1086 a 1107, así como algunos ministros y señores feudales en aquel período con el mismo nombre. A diferencia de la historia antigua que tiene un narrador que no participa de la acción, en el cuento de Akutagawa, el narrador se nos presenta como un súbdito del palacio de Horikawa, en donde ha pasado más de 20 años sirviendo al momento de los acontecimientos narrados, por lo que mantendrá siempre, y a pesar de todo, un tono condescendiente y afectuoso con respecto a su señor. Fue testigo directo de los acontecimientos que dejaron una huella fuerte en su espíritu, pero es fiel a Horikawa. Su interpretación de los hechos estará siempre teñida por su capacidad de comprensión, que a veces completa con suposiciones, y su forma de ver el mundo nacerá de su estatus social y su lugar en la mansión. El narrador le cuenta la historia a sus contemporáneos, indicando en el segundo capítulo que muchos de los lectores seguramente recordarán aún a Yoshihide. Debemos destacar que el género del narrador dependerá de la traducción en la que leamos el cuento, aunque Akutagawa dejó algunas pistas que nos podrían indicar que era un hombre, como el hecho de vestir un suikan en el capítulo 13, que es una vestimenta propia de los varones de la corte, o que utilice una expresión propia de un samurái en el capítulo 12. Sin embargo, ambas pistas han sido eliminadas en muchas traducciones al español, donde se presenta al narrador incluso como una mujer, tal como lo hace Iván Díaz Sancho en su traducción para Satori titulada Rashomon y otros relatos históricos. En la sociedad japonesa, un individuo que rechaza las normas sociales y resalta por sobre los demás, como es el caso de Yoshihide, sería un transgresor marginado por sus coetáneos, tal como se lo plantea en el Biombo del Infierno. Y aún más si hablamos de épocas remotas como la era Heian. Yoshihide era un maestro en su arte y no buscaba ser modesto por ello ni caer bien. Sin embargo, él no era un gran señor, por lo que nadie perdonaba sus faltas. No hay una descripción física de Horikawa, pero se lo alaba hasta el hartazgo, incluso cuando se describen hechos crueles de su parte. El estatus social lo redime de maldad. Atropellar a un anciano o sacrificar a un paje son hechos buenos si vienen de su mano. En contraposición a la figura desagradable de Yoshihide, el narrador nos presenta a la joven, buena y hermosa hija del pintor, a través de una anécdota en la que presenta a un mono que ha sido llevado a la corte y al que le han puesto el mismo nombre del artista para aumentar las burlas hacia este. El reflejo que ven de Yoshihide en ese mono lleva a los cortesanos a maltratar al animal. El único personaje que lo defiende es la hija del pintor. Como la joven lo protege, se genera un lazo entre ambos que va cambiando la visión que los demás tienen del mono, y la chica termina llamando la atención del señor Horikawa, cosa que genera rumores. El gran señor le regala una come de color rojo vivo, según cuenta el narrador, en premio a su buen corazón. Pero una come es una prenda interior muy lujosa que usaban las cortesanas en las fiestas, dato que también en algunas traducciones desaparece para transformarse en un kimono. Poco después, el soberano decide llamar a la hija de Yoshihide para que sirva en los círculos interiores del palacio,
lo que conduce al paulatino deterioro de la relación entre el monarca y el artista. Cada vez que se presenta la ocasión, Yoshihide solicitaba la devolución de su hija, pero la respuesta siempre era negativa. De aquí en más, el mono pasa a mostrar el comportamiento que esperaríamos del padre. Cuando la joven enferma, es él y no su padre quien la cuida noche y día. Comienza así a dibujarse la contraposición de la humanización del mono y deshumanización del padre en la historia. Cuando la relación entre el pintor y Horikawa estaba en su punto más tenso, el gran señor decide encargarle a su pintor la realización de un biombo de 3 paneles con motivos del infierno budista. El artista, como era su costumbre frente a cada encargo, se dedica a elaborar el biombo durante los siguientes 6 meses, encerrado en su estudio, absorbido por su trabajo, casi sin poder dormir, pensando solo en su obra. El cambio de atención de Yoshihide lo vuelve incapaz de ver lo que sucede fuera del mundo de la realización del biombo. Es entonces cuando descubrimos la manera de proceder de este pintor, que necesita tomar del natural lo que pinta, por lo que se va internando cada vez más y más en el infierno para poder concretar su encargo. En la misma medida en la que Yoshihide va hundiéndose en el abismo, convirtiéndose cada vez más en una bestia, el mono que lleva su nombre se va humanizando hasta puntos inimaginables, buscando ayuda en el narrador para salvar a su protectora del ataque de Alien que queda escondido en la oscuridad y que sospechamos que podría ser Horikawa. Una vez más, es el mono y no el padre quien protege y acompaña a la joven. Después de este acontecimiento, Yoshihide pide una audiencia con el gran gobernante para comunicarle los avances de la obra y hacerle un pedido fundamental para poder concluir el biombo: un sacrificio humano que sus ojos pudieran observar para pintar el único fragmento que aún no podía concluir de la pintura y que sería el corazón mismo del infierno. Un carruaje que descienda a los infiernos envuelto en llamas, en cuyo interior arderá una joven dama. Recordemos que una escena similar es la musa involuntaria que le llega a Ryoyu, el protagonista de la historia antigua. Ryoyu, pintor de imágenes budistas, se alegra al ver su casa en llamas. El señor Horikawa acepta con un entusiasmo que genera muestras de locura en ambos personajes. El infierno solo lo es cuando uno mismo lo sufre, por lo que Yoshihide termina por internarse en la oscuridad bestial más absoluta, entregando su humanidad a cambio de su obra maestra, mientras el mono se humaniza de tal forma que llega a elevarse al rango de Dios. En cualquier caso, los dos se desprenden de su ser terrenal. Horikawa, gracias a su rango social, sale indemne de juzgamientos. El narrador lo deja en el pedestal de un hombre que no busca vengarse del rechazo de la hija de Yoshihide, sino que procede así para castigar la soberbia del pintor. Él solo se preocupaba por el bienestar y el porvenir de la joven de 15 años. La realidad es que está ansioso por empujar a Yoshihide al infierno en una especie de odio visceral que ronda la idea: si no es mía, no será de nadie. El encargo del biombo no fue casual. Horikawa sabía el alcance de las facultades artísticas de su pintor y qué métodos usaría para llevar a cabo su trabajo. Recordemos que la rivalidad entre Yoshihide y Horikawa
tiene como eje central la disputa por la hija del artista. El infierno no es una ilusión, una representación artística, una idea. El infierno es vivido por los personajes. Horikawa, tal vez por primera vez, no puede obtener algo que desea a pesar de su estatus. Yoshihide intenta salvar a su hija de un peligro inminente, pero el biombo lo distrae de su cometido. Mientras tanto, todas las noches, la joven llora en su habitación tratando de que nadie la escuche. Solo el narrador y el mono que permanece a su lado se enteran de tal angustia. El infierno pintado es, por lo tanto, una proyección de la vida que están padeciendo en ese momento. Tanto en la vida como en el biombo, el centro es la hija de Yoshihide. Akutagawa, al igual que su personaje, tenía en muy alta estima la labor del artista. Y también, como Yoshihide, desconfiaba de la moral y de las verdades establecidas. Para ambos, la belleza del arte es la única aspiración que debe tener el verdadero artista. Resulta una amarga ironía que el paralelo entre ambos continúe hasta sus últimas consecuencias. Akutagawa sucumbió ante su propio infierno y, al igual que Yoshihide, se suicidó. Horikawa se regodea con la destrucción de Yoshihide y su hija, pero no se da cuenta que, una vez que ha eliminado el único lazo con la humanidad que el pintor tenía, su hija, que muere incinerada frente a sus ojos, abrazada no por su padre, sino por el mono, liberó al artista sin escrúpulos que había en Yoshihide, quien quedó inmortalizado junto a su adorada hija en el biombo del infierno. Porque solo el verdadero arte brinda inmortalidad. Cuando ya no puede hacer nada para salvar a la joven de las llamas, en medio de la locura, el pintor prefiere sacar provecho de la tragedia. La muerte no será en vano, porque a partir de ella crea su obra magna. El tiempo borrará las letras de su tumba abandonada, pero su obra perdurará mucho más allá que el nombre de Horikawa. El biombo del infierno sigue así la estructura clásica del cuento, que culmina con un final sorpresivo luego de haberse acumulado suspenso a lo largo de la trama. Culmina cumpliendo aquello que el lector suponía y hasta temía que sucediese. Es la brevedad, la posibilidad de realizar la lectura en una sola vez del texto completo, lo que potencia la sorpresa y, por lo tanto, en este caso, la caída a los infiernos. Por eso Akutagawa solo escribió cuentos y poemas. La condensación de lo poético cala más profundamente. Hay un paralelismo innegable entre Yoshihide y Akutagawa. Ambos son artistas que llevaron su actividad creadora hasta sus límites, a costa de sacrificios personales y familiares. Ambos desentonaban en su época y las costumbres de la misma. Ambos decidieron su fin. Akutagawa publicó El biombo del infierno en 1918, el mismo año en el que contrae nupcias con Tsukamoto Fumi. A fines de ese año contrae la gripe española, dolencia en la que recaería un año después, en 1919, año en el que muere su padre biológico, Nihara Toshizo, por la misma enfermedad. En 1920 nació el primer hijo de Akutagawa, Hiroshi, que se dedicaría a la actuación. Y un año después, Akutagawa es enviado a China por el periódico en el que trabajaba, el Nichi-Nichi Shimbun. Viaje que sería el principio del fin de su vida. A su regreso publica En el bosque, uno de los textos utilizados por Akira Kurosawa para la obra maestra del cine Rashomon.
En 1922 nace su segundo hijo, Takashi, quien fue reclutado y llevado a Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. Murió ahí el 13 de abril de 1945. Su tercer hijo, Yasushi, sería un famoso compositor de música clásica inspirada en Stravinsky. Murió de cáncer de pulmón en 1989. Nació un par de años después del gran terremoto de Kanto, que dejó entre 100.000 y 140.000 muertos. Si bien ni la familia de Akutagawa ni su casa se vieron afectadas, las casas de su hermana y su medio hermano se quemaron. La ayuda que les proporcionó significó para él una gran carga financiera. La salud de Akutagawa continuó decayendo y además de ser responsable de su familia, mantenía a su tía Fuki, a sus padres adoptivos y a un cuñado tuberculoso. Akutagawa Ryonosuke nace en 1892, muere en 1927. Fue el primer escritor japonés moderno en atraer ampliamente la atención de los lectores extranjeros. En Japón se dio a conocer a temprana edad, adquiriendo una sólida reputación. Sus historias breves, especialmente aquellas de los primeros períodos, han adquirido el estatus de clásicos, logrando trascender el tiempo y el espacio, cumpliendo con su idea religiosa del arte, como escribió en una carta a un amigo en 1914. Uno está obligado a debatir si existe o no Dios, porque uno piensa la fe únicamente en términos de fe en Dios. Tengo mi fe, una fe en el arte.